buenas noches, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más esta noche, como todas las noches, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a conocer un poquito de la intimidad de todo el proceso del escrutinio final al interior precisamente del Tribunal Supremo Electoral, en la Feria Internacional, donde todos los partidos se han asignado precisamente para, como observadores, que esto llegue a un feliz término. Esta noche vamos a hablar sobre el rol del Tribunal Supremo Electoral ante los comicios electorales del pasado 1 de marzo. Vamos a hablar de la observación electoral y el escrutinio, al cual nos referíamos con antelación. Para conversar sobre este tema y otros temas más, con gusto en estudio le damos la bienvenida a don Jorge Velado, presidente del COENA. Don Jorge, un gusto nuevamente tenerlo en su casa, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, igualmente un saludo para todos los televidentes y estamos aquí a la orden para contestar lo que sea necesario que ustedes quieran saber. Gracias por hacernos parte de su agenda y dejar un ratito todo este andamiaje del conteo de votos en el Tribunal Supremo Electoral para acompañarnos, por supuesto, ante todo el público televidente que noche tras noche sintoniza 8 en punto. Señores, arrancamos como todas las noches saludando a quien hace posible el primer segmento de su entrevista, como lo es Banco Agrícola. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y arrancamos, señores, nos frotamos las manos para conocer toda la intimidad que se está viviendo al interior del Tribunal Supremo Electoral. Don Jorge, arranco con la pregunta lógica. ¿Cómo ha visto el rol del Tribunal Supremo Electoral en el proceso, en la fiesta cívica del pasado 1 de marzo? Por favor. Bueno, el rol del Tribunal Supremo Electoral es realmente como digamos, el punto negro de toda esta fiesta cívica. Para comenzar, si nosotros le preguntamos al amigo televidente, si nosotros le preguntamos a los amigos de los medios de comunicación cómo han visto precisamente la comunicación, creo que todos dirían deficiente. Deficiente porque no hay realmente una cantidad de información suficiente como para que los salvadoreños nos demos cuenta por dónde va el escrutinio. Yo creo que todos sabemos que los partidos políticos lo primero que hacemos es recoger la información que viene de nuestros, digamos, representantes en las juntas receptoras de voto, vigilantes principalmente, en cualquier proceso electoral. Ellos generan la información que va por diferentes medios, luego nosotros recibimos las copias de las actas, con las copias de las actas hacemos una comparación y cuando hay duda lo que hacemos es meternos al sitio web del Tribunal Supremo Electoral, o por lo menos eso hacíamos antes, y ahí hacíamos las comparaciones. Ahora las copias de las actas han sido súper deficientes, el papel químico no sirvió, eso es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Luego no ha habido información a tiempo o no hubo información a tiempo, luego subieron así por montones la fotografía, llamémosle las imágenes de las actas, y ahí hemos ido rascando la información para ponerla en orden. Pero además de eso, han habido una cantidad de problemas de logística, cosas inaceptables desde, por ejemplo, que la comida enfermó a una gran cantidad de gente que está en Cifco. Que Cifco está lleno de mosquitos, de zancudos, porque no fumigaron a tiempo un lugar donde iba a haber, no sé, multipliquemos 59 mesas de escrutinio por al menos alrededor de 10 personas, incluyendo los supervisores y tal. Estamos hablando de 590 personas sentadas ahí. Pero además de todas esas ineficiencias, el hecho de que los miembros de las mesas no hayan podido arrancar a tiempo el escrutinio,
después que se robaban un cable de fibra óptica o una fibra óptica, que no encontraban las actas de no sé qué, y todavía a la fecha, aun cuando ya el escrutinio del Parlamento Centroamericano prácticamente ya terminó, ha terminado sin contar con el 100% de las actas. Entonces, todas esas cosas preocupan, pero todavía hay cosas peores, como por ejemplo el hecho que el Tribunal Supremo Electoral a estas alturas le ha permitido a las mesas tener la discrecionalidad de decidir a quién asignarle votos. Eso es inconcebible, pues, que un grupo de gente decida darle una X número de votos a un partido político o a otro, nos parece increíble, y simple y sencillamente porque no hay una normativa, que es lo que en alguna medida hemos pedido a algunos partidos políticos. Miren, denos la norma, nos vamos a someter todos, pero todos por igual. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral ha sido definitivamente el punto negro. Yo quisiera decir un par de cosas claras, ¿verdad? Una es, vemos en el magistrado presidente, y aunque él se molesta porque hacemos señalamientos a él directos cuando él dice de que miren, este es un organismo colegiado donde se toman decisiones colegiadas, no es del todo cierto, porque él impone como lo pudiera hacer cualquier presidente de una organización que no funcione democráticamente, él impone su criterio y decide, por ejemplo, no revisar todos los recursos que se han venido poniendo en estos días, en el cual los miembros de las mesas, para terminar el proceso, solicitan que se les haga llegar las cajas. Él lo impone, él no pone en la agenda ese tema. Entonces, el magistrado presidente y el magistrado Ulises Rivas también, por ejemplo, el día de ayer pedimos una reunión, llegamos respetuosamente a esperar afuera del pabellón donde ellos están, que algunos no sé por qué le llaman la pecera, quizá porque es toda de vidrio, y simple y sencillamente él se retira, y se retira su suplente, y se retira el magistrado Ulises, y se retira su suplente también, y nos deja a los secretarios generales de 4 partidos políticos allá afuera, como que si nosotros fuéramos totalmente extraños a este proceso, y nosotros somos una parte, digámoslo así, importante del proceso electoral. Entonces, hay una serie de situaciones que nos hacen ver que lejos de avanzar hemos ido para atrás. Don Jorge, hay una gran cantidad de denuncias, y una de ellas, como usted ya lo aseveraba, es precisamente cuando Arena señala que se están repartiendo votos, se están repartiendo diputados, tanto el partido FMLN como Gana puntualmente, y algunos medios colegas de rotativos, precisamente esta mañana así lo aseveraban. ¿Qué tan cierto es eso? Porque unos decían, mire, en efecto ya hay diputados, ya hay líderes de otros partidos políticos que lo han aceptado y han dicho, mire, este ha sido un acuerdo de voluntades entre el Tribunal Supremo Electoral y 2 partidos políticos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, tan cierto es que ayer un diputado de Gana, específicamente el señor Gallegos, comete, yo no sé si la imprudencia, el atrevimiento o quizás se le salió la verdad, de que lo dice en frente de un montón de medios de comunicación, dice, no, el Tribunal Supremo Electoral ya nos aceptó cómo debemos de distribuir los votos. Por cierto, cuando logramos reunirnos con 3 de los magistrados propietarios y 3 de sus suplentes, les hicimos esa pregunta. Inmediatamente después salieron 2 magistrados negándolo, diciéndolo, mire, no es cierto que nosotros lo hayamos aceptado. Ahora, lo que sí es cierto, y nosotros hemos tenido pruebas, yo creo que por aquí debo de andar más de algún acta de esas, es que llegan y a la hora dicen, mire, aquí sobran, por ejemplo, 40 votos, bueno, distribuyámonos. Y aún cuando nos asignen votos a nosotros como Arena, no es correcto. Y nosotros no hemos firmado ningún acta de esas en los que se han distribuido votos, porque nosotros los partidos políticos, y mucho menos las personas que están representándonos ahí en las mesas de escrutinio, tienen ningún derecho de decidir a dónde va su voto o el mío. Usted y yo votamos, si quisimos cruzamos, si no, nos fuimos por una bandera o nos fuimos por asignación de preferencias, pero hasta ahí. De eso a que los miembros de la mesa digan para quién le va es totalmente incorrecto. Ahora, hay que reconocer también que una de las grandes deficiencias del Tribunal Supremo Electoral es que no capacitó adecuadamente a los miembros de la Junta Receptora de Votos, y es de ahí en donde los
a la hora del escrutinio, el día D o el siguiente día, el D+1, a la hora de llenar la documentación se cometieron una gran cantidad de errores. Me atrevería a decir, y lo podemos medir, que hubo más errores a la hora de redactarlas o de llenar las actas que errores a la hora de votar. Tanto así que, si bien es cierto, hay 40,000, más o menos 40,000 votos nulos, no son los 80,000 del 2012. Y conste, ahora era más difícil o más complicado, digamos, votar. La gente votó. El problema fue a la hora de llenar las actas. La pregunta es, ¿será que las actas se llenaron mal adrede? Habría que revisar quiénes eran los secretarios y si hay una reincidencia en que son secretarios pertenecientes a un partido político los que se han equivocado adrede. Eso yo no lo puedo decir y no me lo tomen como una acusación, sino que más bien es como un señalamiento que pudiera evaluar el tribunal. Perfecto. Ustedes particularmente, don Jorge, pidieron la renuncia del presidente Olivo. El partido FMLN salió al paso diciéndole lo único responsable de todo lo que está sucediendo es la Sala de lo Constitucional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero debo de aclarar que en lo personal nunca he pedido públicamente la renuncia del presidente Olivo, en lo personal. Creo que algunos miembros de mi partido sí lo han hecho y obviamente pues cuando una cosa no está funcionando bien hay un responsable que es la cabeza. El partido FMLN y el mismo presidente Olivo en reiteradas oportunidades públicas y privadamente han dicho que la culpa de todo esto es la Sala de lo Constitucional. Es bien fácil buscar culpables en una situación como esta. Todo el mundo se lava las manos. Pero yo le quisiera recordar al partido FMLN y principalmente al magistrado presidente que hubo una oportunidad de legislar alrededor de esto y fue precisamente Gana y FMLN en la Asamblea Legislativa que se negaron a legislar. No dieron los votos ni siquiera para que llegara a la plenaria la discusión y por lo tanto al final le tiraron el paquetón al Tribunal Supremo Electoral. Si el magistrado Olivo, que él ya lo ha dicho, que él responde al FMLN porque el FMLN es quien lo colocó en esa posición, sabía del problema que le venía, ¿por qué no entonces el FMLN le ayudó a él a solventar el problema? Sino que de alguna manera se enconchó, se aisló y se dedicó a tratar de hacer lo que en su criterio era lo correcto o lo debido. Así que, repito, es bien fácil tirarle el muerto a otros, es bien fácil decir, mire, allá la culpa es de otro. Yo creo que lo que nos ha correspondido a todos a partir del día D y antes del día D es encontrarle solución a todo esto. Y es donde no encontramos voluntad ni de parte de algunos magistrados, ni tampoco de parte de algunos partidos políticos, en donde ellos dicen, bueno, hay que vayan pasando las cosas y a ver cómo sale esto. Eso no puede ser, porque al final de cuentas los que están sentados en la mesa pudieran de alguna manera hasta cometer un delito, pues, falsedad material, cuando alguien firma aceptando que esos resultados son los que ahí han consignado en el acta definitiva, y no lo son porque si en algún momento se llegaran a abrir las cajas, encontraríamos diferencias, realmente diferencias muy grandes. Perfecto, señores. Damos paso a publicidad, la primera en 8 en punto. Al regresar seguimos profundizando sobre diferentes temáticas. Uno de ellos precisamente ya lo adelantaba el presidente del COENA en el recuento de voto por voto que muchos están solicitando y por supuesto también vamos a conocer cuáles son las valoraciones de cuántos diputados estaría obteniendo el partido Arena en las pasadas elecciones. Quédese con nosotros, pausa, volvemos. Mil gracias, El Salvador, por seguir pendiente de su entrevista 8 en punto. Nosotros seguimos conversando con don Jorge Velado, presidente del COENA. Don Jorge, entiendo que ustedes ya solicitaron se abran las urnas y se cuenten voto por voto, ¿cierto o falso? Sí, el proceso comenzó así. El jueves de la semana pasada, en una reunión en la noche con el organismo colegiado, con la presencia de representantes de todos los partidos políticos, un grupo de partidos hicimos una solicitud verbal y le dejamos, digamos, una copia de la ayuda a memoria de la reunión. En esa reunión nosotros les hicimos ver que ante la cantidad de
anormalidades, inconsistencias que se estaban dando, era necesario, en nuestro criterio, que se le permitiera a los miembros de las mesas, o se les facilitara a los miembros de la mesa cualquier información que ellos requirieran para poder encontrar el número correcto de votos en cada una de las actas. Y hicimos la sugerencia de que pudiera ser hasta el paquete electoral completo, contar las papeletas. Como no hubiera una respuesta inmediata, nosotros hicimos este formato de petición que se puede ver aquí de este lado, en donde por cada anormalidad que se encontraba, se le pedía, en este caso, por ejemplo, es la urna 886, que la mesa 6 solicitaba con la firma de 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas, al organismo colegiado. Y aquí está la firma de la secretaría que lo recibía, la fecha y hora que lo recibía. De estas peticiones se han llegado a acumular un poco más, digamos que alrededor de 230, 250 de estas peticiones, en solo 3 o 4 días. Esto, en nuestro criterio, era una solicitud explícita de revisar el paquete electoral. Pero después algunos magistrados, el presidente específicamente, decía: no, yo no he recibido ninguna petición formal de los partidos. Entonces, ante esa negativa, nosotros como Arena mandamos una nota pidiéndole que por favor nos solventaran estas solicitudes que habíamos hecho. Y este fue uno que mandó únicamente Alianza Republicana Nacionalista. Y esto lo mandamos como el lunes lo debemos de haber mandado. Aún así, el día 9, aún así, no habiendo respuesta, entonces ayer decidimos cuatro partidos, que éramos los que habíamos estado trabajando en esto, Democracia Salvadoreña, PDC, PCN y Arena, presentar un escrito. Y en el escrito pedíamos 2 cosas, y esta es una copia del escrito, aquí los televidentes lo pueden ver, que lo recibió la Secretaría. Aquí está el sello de la Secretaría, ayer 10 de marzo a las 19 horas y 16 minutos, es decir, a las 7 y 16 de la tarde. En este documento nosotros pedimos 2 cosas. La primera es que se les permita a las mesas pedir los paquetes electorales y revisar incluso los votos. Y lo segundo que les pedíamos era una normativa, porque a la primera pregunta que usted me hizo hace un rato de la repartición de votos, nosotros consideramos que eso se ha dado principalmente porque al no haber algo que lo regule, una normativa que lo regule, entonces queda a criterio de los miembros de una mesa. Y no puede ser que porque en esta mesa, digamos, hay 9 y 5 están a favor y 4 en contra, se vayan a repartir los votos. Hay cosas que no se pueden hacer aunque haya mayoría de votos. Eso es lo que pedimos. Lastimosamente, y yo diría que tal vez como una estrategia para atrasar esto, ahora nos mandan a decir que quiénes son las personas que han firmado esto, que a qué partido representa, cuando aquí claramente estaban las firmas y los sellos de los partidos. Entonces, ahora en la noche, que por cierto yo no tengo la copia ya recibida por la Secretaría, porque me la llevaron a firma hace 1 hora y media, hemos vuelto a presentar el documento, ahora haciendo referencia a los representantes, como que si el Tribunal Supremo Electoral no estuviera claro de quiénes son. ¿Ya está presentado? Ya está presentada. Y por cierto, la pregunta que nos hacemos es si la Secretaría la recibió. Bueno, usted es abogado y lo sabe, si uno llega, por ejemplo, a la Corte y presenta un escrito, revisan y si hay algo que no está bien, le dicen: mire, discúlpenme, pero me falta la personería jurídica, no tengo copia del DUI o algo. En este caso, la Secretaría pudo haberlo dicho inmediatamente: mire, falta tal cosa, y nosotros con mucho gusto lo hubiéramos arreglado. Pero no, se tardan 24 horas para venir a decir eso. No, nosotros creemos que en alguna medida es una estrategia de ir alargando el tiempo. Pero en fin, yo creo que el mejor testigo de esto es el pueblo salvadoreño, porque él puede saber quiénes son los que dicen la verdad y quiénes son los que mienten. Don Jorge, en la noche del 1 de marzo, por supuesto, todos los talentos estuvimos comprometidos de Canal 33 en llevarle la información que íbamos obteniendo a todos los salvadoreños. Nos pareció sumamente interesante el tema
que se parara en alguna medida la transferencia de datos, por cuanto los argumentos que se habían esbozado es que los software de las compañías o de las empresas que habían licitado y que habían ganado de una u otra forma la adjudicación no eran compatibles. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Porque ya en el pasado se habían dado dos oportunidades de los cuales en algún momento el simulacro de transferencia de votos había tenido algún tipo de observaciones. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en todo esto, don Jorge? Porque luego de un poco más de una semana, los salvadoreños no tenemos concretamente datos para poder aseverar quién va a ser la primera, la segunda o la tercera fuerza de este país, políticamente hablando, al interior de la Asamblea Legislativa. Buena pregunta, porque quien debería de contestar esto es precisamente el Tribunal Supremo Electoral. Esa noche a todos nos sorprendió que la noticia fue: el sistema no se puede poner a cero. Pero yo debo decir que realmente esto no lo esperábamos, Sergio y amigos televidentes. Sí fallaron los dos simulacros. Y nosotros, al haber fallado el simulacro el último domingo antes de la elección, el día, creo que el mismo lunes en la tarde, nosotros hicimos un llamado público a través de los medios de comunicación, dimos conferencia de prensa y luego a los programas que gentilmente ustedes nos invitaron lo íbamos a decir. Mire, este proceso no se ha cerrado, el ciclo no se cerró. Como todos lo sabemos, se pasa la información, se escanea, después se recibe, se maquila y después se da la transmisión de datos. Y nosotros insistíamos, no se terminó, no llegó hasta el final. Le sugerimos al Tribunal Supremo Electoral que hiciera un nuevo simulacro con una muestra pequeña, pero que cerrara el ciclo. No lo hicieron, ni siquiera lo tomaron en consideración. ¿Qué pasó el domingo? Pasó todo lo que hubiéramos esperado y más. El sistema no se ponía en cero, empezaban a subir la información y la tenían que bajar porque andaban actas locas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta final del magistrado presidente? Que entiendo que fue una respuesta de él, no compartía de los demás. Aquí hay sabotaje. La pregunta es, ¿a dónde están las pruebas del sabotaje? Él llegó a la fiscalía y no llevó pruebas de sabotaje. Entonces nos preguntamos, ¿se lo ha inventado o está escondiendo algo y no ha querido llevar las pruebas? Le preguntaron ustedes porque él dijo de que había una gran cantidad de personas involucradas en todo esto. Nosotros en algún momento, en una reunión así, de una manera, digamos, amigable, le dijimos, mire, magistrado, usted ahora dio estas declaraciones y ¿qué va a pasar? Me recuerdo que ahí estaba la diputada Lorena Peña y ella contestó. No sé por qué, pero le dijo, usted no tiene que contestar nada de eso, magistrado, porque ya vino la fiscalía y usted mañana va a ir a dar declaraciones. Bueno, muy bien, porque tal vez él podía no sé, dar información y que quizás era privilegiada. Pero lo cierto es que el siguiente día la fiscalía salió diciendo, aquí vino el presidente y no presentó absolutamente nada. Entonces, cuando uno oye que por un lado el magistrado presidente dice de que hay sabotaje y no lo presenta, o como esto, que él ahora en la mañana dijo que no había recibido ningún documento, inmediatamente nosotros le mandamos copia del documento a los medios de comunicación. Entonces, si una persona que tiene un cargo de una gran responsabilidad se atreve a hacer señalamientos sin dar pruebas, se atreve a decir que no existen documentos que sí existen, ¿cómo podemos confiar en el proceso? Entonces, cualquier cosa que él nos venga a decir, no a los partidos, a usted, amigo televidente, a usted como medio de comunicación, que nos venga, ya no lo vamos a creer. Como decían, yo me acuerdo que mi mamá nos decía de chiquitos, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Nos decía, hay que decir la verdad siempre, aunque cueste. Entonces uno se queda con esa gran duda. ¿Nos están diciendo la verdad o no nos están diciendo la verdad? Usted arrancó bajo la articulación de la pregunta de su servidor diciéndome, muy buena pregunta, creo que es el Tribunal Supremo Electoral que se le debería de responder. Yo hago la invitación al tribunal, los magistrados, para que nos acompañen, porque yo debo de ser honrado. En alguna medida, tanto su servidor como mi productora hemos articulado solicitudes para que nos acompañen los magistrados y poder conversar plenamente de varios tópicos. Uno de los temas que a mí me llama muchísimo la atención, en algún momento algún tipo de tabloides rotativos esta mañana en sus maderas arremetían contra el presidente y otro magistrado del Tribunal Supremo Electoral
Y yo quiero que usted me constate qué tan cierto es esto, porque se establecía que solamente habían dado conferencia de prensa a ciertos medios de comunicación afines al partido FMLN. ¿Qué tan cierto es esto? Es total y absolutamente cierto. De hecho, ayer cuando nosotros, los 4 secretarios generales o presidentes, nos dirigimos a ese pabellón en donde ellos se reúnen, la famosa pecera, con el ánimo que nos atendieran, yo conté que el magistrado presidente y su suplente, así como el magistrado Ulises, se retiraron del pabellón, y entiendo que a esa hora se fueron a dar una conferencia, mientras a nosotros nos mandaron de regreso al pabellón número 1, al centroamericano número 1, en donde está el escrutinio, al segundo piso a hablar, o a la segunda planta a hablar con los 3 magistrados que gentilmente, y se los agradezco de veras, nos recibieron. En ese momento, los medios de comunicación que estaban ahí presentes se dieron cuenta que iban a dar una conferencia y que mandaron a llamar exclusivamente a ciertos números o a ciertos medios de comunicación que, como usted muy bien señala, son afines al partido FMLN o incluso al gobierno. Es decir, yo le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿es esto transparencia? Yo le pregunto a los medios de comunicación, ¿no es esto un atropello a ustedes y a la verdad? Si el magistrado presidente se llena la boca diciendo que nosotros somos transparentes, que somos un organismo colegiado, que decimos las cosas como son, y esto yo le pregunto, ¿por qué no deja entrar a los medios de comunicación ahí a ver cómo están trabajando las mesas? Es más, pudiera tener una sala de prensa, así como cada partido tiene un lugarcito en donde tiene un par de pantallas grandes y ahí podemos ver cómo van los escrutinios. Ustedes, los medios, deberían de estar ahí y pudieran estar grabando, filmando. No, y cuando hay problemas deberían de poder llegar a una mesa, por lo menos desde afuera, a ver qué está sucediendo, pero no, aquí es una cerrazón con los medios de comunicación. Yo solo me recuerdo en este momento las cosas que han pasado en Venezuela, en donde el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, que se llama de otra manera, no le permite la entrada a los medios de comunicación privados y se cierra únicamente a informar a los medios de comunicación, llamémosle, del Estado o afines al partido de gobierno. ¿Queremos eso en El Salvador? Aquí nosotros hemos abogado porque se respete la libre expresión y que se le respete a los medios también. Tanto se ha luchado estos años, tanto lo han hecho ustedes como medios, los amigos periodistas, y no me importa si son afines o no afines al pensamiento que yo tengo. Lo que me importa es que ustedes se convierten en verdaderos auditores de un proceso tan serio como un proceso electoral, y a ustedes se les ha negado rotundamente la entrada. Y cuando en un momento, por cierto, a iniciativa del supervisor general nuestro, que es Gerardo Zubillaga, se pide que entren los medios hace ya 10 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Les echaron a la humo, como le echaron a la humo hace un par de días a un grupo de señoras y de gente joven que habían llegado a pedir que fuera más transparente. Pero eso no puede ser. El Salvador no puede retroceder, Sergio. Nosotros deberíamos ir para adelante en la democracia, y lo que estamos viendo es signos claros que en este país la democracia se está violentando. Ok, señores, vamos a otra pausa comercial. Quédese con nosotros. Al volver vamos a conversar con el presidente del COENA. Primero, ¿cuántos diputados van a obtener ellos de los pasados comicios electorales? Y por supuesto, la ponderación, porque en alguna medida vienen la elección de funcionarios de segundo grado y también dentro de la Asamblea Legislativa la toma de decisiones, por ejemplo, con el tema previsional en nuestro país. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de Jacobi de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Jacobi de RL, su banco cooperativo de confianza. Bueno, señores, ya habíamos dejado sentada sobre la mesa la pregunta: ¿cuántos diputados, según su conteo, las actas, el escrutinio que realizaron
el día de las votaciones de todos los delegados en las diferentes urnas de todos los municipios de nuestro país. ¿Cuántos diputados va a obtener el partido Arena, don Jorge? Nosotros hemos dicho en varias oportunidades, y aprovecho para reiterarlo, que estamos defendiendo, o vamos a defender, porque acaba de arrancar el escrutinio para diputados, 36 diputados. Y estos son datos que han salido. Nosotros ya hemos hecho nuestro conteo completo, incluyendo el voto cruzado, porque con el problema era que, ¿de quién es el voto cruzado? Con toda la información que tenemos. Ahora, que el voto cruzado lo van a tratar de desvaluar, como lo han estado desvaluando en esta primera parte, que fue el escrutinio de los diputados al Parlamento Centroamericano, lo van a tratar de hacer. Nosotros esperaríamos que aún así, peleando por esos votos, no van a lograr ellos quitarnos de los 36 diputados, y nosotros aquí los tenemos incluso por departamento. Ahora, debo de agregar algo, y es que si los amigos televidentes se recuerdan, la primera declaración del FMLN, la primerita declaración fue: somos la mayoría en la Asamblea, tenemos 36 diputados. Y la primera declaración de Gana fue: tenemos 14 diputados y somos la tercera fuerza política. Eso cambió y ahora ya no dan esos datos. Ahora están hablando que 31, que 11, que con eso hacen 42. Yo me pregunto, ¿se le puede creer al que te ha mentido de esa forma? San Salvador, el municipio de San Salvador, se dijo que lo habían ganado por 7,000, por una diferencia de 7,000 votos. Esta es la verdad de San Salvador. La diferencia entre los votos del FMLN y Arena son menos de 2,000, 1,990 y algo. Aquí están, es la diferencia de 82,117 a 84,108. Cuando se le suma PDC Arena, que íbamos en coalición, y se le suma PSP al FMLN, entonces la diferencia llega a 4,000 votos. ¿A dónde están los 7,000 votos? ¿A dónde está ese dato que dio el candidato del FMLN, ahora alcalde electo, aunque todavía no esté el escrutinio, pero que nosotros lo hemos reconocido, de que había sido una derrota contundente? No es cierto. Yo me pregunto, que la primera declaración del FMLN fue: nosotros vamos a gobernar el 67%, dijeron, del territorio. Aquí está, si nosotros agarramos, según el censo del 2007, el FMLN va a gobernar el 39% y nosotros vamos a gobernar el 48%. Y si quieren, no agarremos el censo, pues agarremos el padrón. Y en el padrón electoral nosotros gobernamos el 47% y ellos el 40%. Ayer, y yo felicito a Medardo González, aceptó, se retractó y dijo que ese dato estaba equivocado y que iban a gobernar el 40%. Yo digo, ¿por qué quieren sorprender al pueblo salvadoreño? ¿Por qué le salen con semejantes mentiras? ¿Por qué no dicen la verdad? Nosotros desde un principio lo dijimos. Tenemos 133 alcaldías y tenemos 2 en disputa que hay que verlas allá en el escrutinio. Aquí están las 133 alcaldías. Aquí está el detalle, y obviamente no hay tiempo, pero yo lo tengo con detalles de a dónde ganamos y a dónde perdimos, porque obviamente tal vez hubo alcaldías que las perdimos, pero al final nosotros salimos 15% arriba de lo que salimos en el 2012. Y lo digo con toda humildad y con toda responsabilidad. Si hay un ganador en estas elecciones, se llama primero el pueblo salvadoreño y después Alianza Republicana Nacionalista. Con 36 votos, ¿ustedes estarían posicionando como la primera fuerza política al interior de la Asamblea Legislativa, don Jorge? Con 36 votos se viene a reafirmar lo que sucedió en el 2012. En el 2012 nosotros salimos los más votados y obviamente como la primera fuerza política al tener 116 municipios y al tener 33 diputados en la Asamblea Legislativa. Ahora nosotros subimos de los 33 diputados y subimos de las 116 alcaldías. Es decir, no hay ninguna duda de que la primera fuerza política de El Salvador es Alianza Republicana Nacionalista. Y si ellos son verdaderos demócratas, así como nosotros, de una manera responsable, aceptamos de inmediato al tener los datos
que el señor Bukele se convertía en el nuevo alcalde de San Salvador, así como lo aceptó Armando Flores, que yo lo felicito, en Santa Tecla, y dijo Roberto de Aguizones, el nuevo alcalde de Santa Tecla, y en Santana el alcalde Peñate, que el ingeniero Moreira se convertía en el nuevo alcalde, pues de igual manera el FMLN debería decir, la primera fuerza política de El Salvador es Arena. ¿Les correspondería a ustedes por reglamento al interior de la Asamblea Legislativa o en algún momento por la costumbre o por algún tipo de concepto o figura jurídica subir a la presidencia de la Asamblea Legislativa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, no, digamos, para cada nuevo periodo se hace un protocolo de entendimiento y ahí es donde queda plasmado. Por ejemplo, en el 2012 nosotros fuimos la primera fuerza política y sin embargo no tuvimos la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ahora nosotros hemos ganado por una diferencia mucho mayor de la que ganamos la vez pasada, aun cuando no tengamos los datos oficiales, pero así va a ser. Nos corresponde la presidencia de la Asamblea Legislativa y nos corresponde la presidencia de al menos la mitad de los diferentes instituciones. No, mesas de trabajo en la Asamblea, que son comisiones, que son las comisiones de trabajo, gracias. Nos correspondería. Porque así debe de ser, es decir, el pueblo salvadoreño dijo, Arena es la primera fuerza política, lo que tenemos que hacer es cumplir con la democracia, si no, de nuevo, vamos para atrás de la democracia y eso no lo podemos permitir los salvadoreños. Don Jorge, yo he escuchado a diferentes analistas que nos acompañan noche tras noche acá y que emiten juicio de valor y muchísimos están en alguna medida muy contentos en términos de democracia, de institucionalidad, por cuanto para poder obtener los votos necesarios para elección de funcionarios de segundo grado, por ejemplo, con mayoría absoluta o mayoría calificada, tienen definitivamente, y yo le quiero hacer esa pregunta, si hoy por hoy se sostiene todavía este esquema, el FMLN y Arena, sin necesidad de los otros partidos, pero qué bueno sería obviamente de poder obtener un consenso, acercarse para términos de democracia. ¿Todavía hoy por hoy ese esquema funciona? No, ¿Se mantendría? Ese esquema no ha funcionado. No, ahora lo tenemos que hacer funcionar. Sí, con los votos, la aritmética legislativa. Sergio, y a los amigos televidentes que nos prestan su atención, este país no puede seguir en esta división. Es decir, no es que de repente la gente del frente se va a pasar a Arena o las de Arena al frente. No. Tenemos que mantener nuestras ideologías, nuestras maneras de pensar. Pero si nosotros no nos despojamos de los intereses personales y en algún momento de intereses partidarios, el país no sale adelante, Sergio. El país está en una situación terrible de delincuencia. No hay inversión extranjera ni tampoco hay suficiente inversión nacional. No hay trabajo, hay falta de medicamentos, no hay atención en los hospitales. Es decir, bueno, acabamos de ver una cosa terrible, pues ese asesinato del fiscal en el fin de semana que lo llegaron a hacer con odio. Sí. Entonces, El Salvador tiene que avanzar y la única manera de avanzar es dialogando. Yo invito públicamente al partido FMLN, a su secretario general Medardo, con quien creo que cuando nos hemos sentado a platicar, hemos platicado con mucha confianza y de una manera amable y respetuosa. Yo los invito a que hagamos el esfuerzo de dialogar. El Salvador necesita llegar a nuevos acuerdos de nación, acuerdos macro que nos den la ruta hacia dónde vamos a llegar. Ahí tenemos el ejemplo de Chile, ahí tenemos el ejemplo de Perú, más recientemente México. Si nosotros en El Salvador somos reconocidos en el mundo entero, porque aquí se peleó una guerra y después se firmaron los acuerdos de paz, ¿por qué no seguir adelante? Y doy un ejemplo. Es cierto, tuvimos un fin de semana difícil, se cerraron las votaciones, hubo problemas, capturaron algunos por falsedad ahí en la Concha Viuda, 2 en el Sagrado Corazón, bueno, lo que usted quiera. Pero en estas elecciones usted no oyó que nadie se agarrara a balazos. No hemos visto informes de que se han agarrado a garrotazos o a pedradas en un centro de votación. Es decir, algo hemos avanzado. Yo invito a todas las fuerzas, no solo al FMLN, a todas las fuerzas políticas, las que tienen varios diputados o las que tengan un solo diputado, a que nos sentemos. El Salvador tiene que salir adelante y eso es responsabilidad suya, de los partidos, de los salvadoreños y mía también. Yo
yo tomo mi rol en esta parte, en lo que yo le pueda servir al país desde mi partido, pero yo invito a todos los demás que participen. Ok, bueno, y nada más aseverar también alguna muerte lamentable de custodios de centros penales también. También. Don Jorge, para finalizar este segmento e irnos a una pausa comercial, yo le quisiera articular a usted, ante cámaras de 8 en punto, ¿cuál es su valoración sobre que el partido Arena dejó ir, perdió, o el cuerpo electoral decidió que tanto Mexicanos como Soyapango, en términos de comunas, ya no iba a ser administrado por el partido Arena? Es decir, sí ganaron unas, pero obviamente perdieron otras. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué sucedió particularmente en esos dos municipios? Bueno, sí, hay una diferencia considerable. Y a Huachapán, si le pudiera de pronto también hacer esa pregunta. Sí, claro que sí, como usted lo dice. Nosotros logramos mantener 89 de las 116 alcaldías que ganamos en el 2012. Ganamos 44 alcaldías más, pero perdimos 26 a nivel nacional, y yo lo digo con todo. En algunos casos, yo debo decir, específicamente a Huachapán, yo estoy realmente sorprendido. Rafael Morán ha sido un buen alcalde, Rafael Morán ha hecho un excelente trabajo, y creo que Rafael Morán merecía seguir siendo el alcalde de la ciudad de Huachapán. Espero que Huachapán no vaya a retroceder con este cambio de gobierno municipal. En el caso de Mexicanos y Soyapango, todos vimos una serie de problemas que se estuvieron dando en estos 3 años, que al final terminaban siendo una mala atención en la recolección de basura. Jaime Lindo y Juanita de Pacas fueron 2 alcaldes que entraron sin, digámoslo así, sin que mucha gente creyera que iban a poder lograrlo. Y a mí me consta que cuando ellos buscaron en el proceso de elecciones, incluso personas que los pudieran acompañar, que tuvieran, digámoslo, experiencias específicas en algunos temas, esa gente no dijo, no, mira, yo no estoy ocupado, no tengo tiempo, no. Y algunos dijeron, no va a ganar. Doña Juanita, la doctora de Pacas, y Jaime Lindo logran ganar la comuna, pero se encuentran ambos con problemas sindicales terribles, con un grupo de gente adentro del sindicato en la parte de, ya no digamos, de desechos sólidos, terrible, con un bloqueo espectacular, con pocos vehículos para recoger basura. Y esos problemas los empiezan a desgastar. Y debo decirlo también, lastimosamente, y aunque no quisiera señalar con nombre y apellido, pero adentro de sus consejos municipales hubo gente que les hizo muchísimo daño, que no trabajó con ellos, que no les permitió avanzar. Y al final de cuentas los resultados fueron pues que los habitantes del municipio, al no sentirse contentos, decidieron no entregarle. Perfecto. Don Jorge, amigos televidentes, vamos a una pausa comercial. Antes, dejo planteado participación ciudadana, que es importante para que usted nos comparta sus aseveraciones. David Morales, el señor procurador para la defensa de los derechos humanos, importantísimo. Políticos pueden reclamar por escrutinio, pero algunos han abusado y hasta cometido violencia contra las mujeres en redes de 8 en punto. Por regla general, urnas no deben de abrirse. Sin embargo, Tribunal Supremo Electoral debería, según el procurador, valorar en casos excepcionales y extremos cuando no haya otra opción hacerlo. Debo señalar en otro Twitter responsabilidad de la Sala de lo Constitucional, no por el voto cruzado, la implementación, sino por ordenar su aplicación en el proceso electoral del 2015, en el plazo razonable. Tribunal Supremo Electoral, dice el señor procurador, debe someterse a auditorías por posibles decisiones inadecuadas que afectaron procesos electorales. Y termino con un Twitter del señor presidente de la ANEP, don Jorge Velado. Hemos pasado, don Jorge Dabú, ¿sí? Hemos pasado de incapacidad a planificación de fraude, ya con cortinas de humo ante la descarada violación de los principios democráticos. Reacciones al regresar. Pausa. Volvemos. Mil gracias, El Salvador, por seguir pendiente de su entrevista 8 en punto. Don Jorge,
Ya había leído un par de participación Sí. ciudadana en Twitter, tanto del señor procurador como del presidente Jorge Dabú de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Qué opinión le merece sobre eso? Bueno, el procurador hace señalamientos muy interesantes, como el hecho que se debe valorar digamos, el trabajo que hizo o que ha hecho, los resultados que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral y específicamente el organismo colegiado, es decir, los magistrados. También él señala las decisiones de haber contratado a ciertas empresas y por qué no valorar si esas empresas no fueron, digamos, no violentaron esos contratos al no haber dado los resultados que deberían de haber dado. Ahora, con respecto a abrir las cajas, yo no soy abogado y quizá voy a atreverme a hacer una valoración después de consultarlo con muchos abogados y estarlo analizando en estos días. Pero lo cierto es que la Asamblea Legislativa se negó a legislar para este voto. Y le pasó, como lo decíamos hace un rato, le pasó el muerto, le pasó el problema al Tribunal Supremo Electoral. Por lo cual, el Tribunal Supremo Electoral, porque así lo había decidido también la Sala de lo Constitucional, así lo mandó la Sala de lo Constitucional, tiene la obligación de administrar este proceso de tal manera que nos garantice a todos los salvadoreños que estamos recibiendo como resultado final la voluntad del pueblo salvadoreño. Y si para eso hay que abrir cajas, hay que abrirlas. Nosotros lo que hemos pedido no es que se haga un escrutinio absoluto del 100%, nos podría tomar un mes. Me recuerdo cuando Costa Rica lo hizo, creo que fue la última vez que ganó el expresidente Oscar Arias, que lo hizo y se volaron un mes. Y no todos los salvadoreños nos acordamos cuando pasó en Florida, en Estados Unidos, que era el voto que le daba o no le daba a George Bush la presidencia. Sí, por el colegio electoral. Y entonces lo hicieron y contaron Florida entera. Florida entera debe ser, yo no sé, quizás 20 veces el padrón de El Salvador. Entonces, nosotros no hemos pedido eso. Nosotros hemos pedido que se haga en aquellas urnas, en aquellos actas, perdón, en donde hay problemas, y se jale, y se traiga y ahí se vea. Si eso el Tribunal Supremo Electoral no está dispuesto a hacerlo, probablemente están queriendo esconder algo. Ok, debo de hacer un comentario, si me lo permiten. Gavita, muchísimas gracias por su participación, es muy importante para todos nosotros. Debo de hacerle en algún momento el comentario de que, y usted no me dejará mentir, don Jorge, que la invitación fue extensiva para todos los secretarios de los diferentes partidos políticos, pero tanto el doctor Parker como el señor Rodríguez se excusaron de acompañarnos esta noche precisamente porque están en este evento. Sí. Y el tema de la plenaria también precisamente se traslapó este día para horas de la tarde, y por eso el señor Velado muy gentilmente yo le agradecí al inicio de este programa. También lo he hecho con representantes del partido FMLN y por supuesto también del partido Gana, que entiendo, según datos de mi productora, que nos estarán acompañando al final de esta semana. En base a la pregunta de los amigos televidentes, hemos tratado siempre de homologar, pero muchas veces las circunstancias de las cuales me he referido lo impiden. Superado ese tema, don Jorge, sí. En estas elecciones se dio un tema muy importante, tengo poco tiempo, pero es importante que yo se lo articule, el tema de la renovación. El conglomerado, el cuerpo electoral habló y una gran cantidad, particularmente en su instituto político, como en otros, de gente joven han ingresado por primera vez a la política. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se descodifica este mensaje en las urnas del conglomerado electoral? Bueno, primero debo decir con mucho, digamos, orgullo sano, que nosotros como partido tomamos la decisión meses atrás de que la oferta que íbamos a presentar era una buena mezcla entre experiencia, lealtad al partido, trabajo demostrado y un grupo de gente que, viniendo incluso algunos de ellos no directamente del mismo hueso tricolor, pero que han tenido participación e interés en la política, se mezclaban y esa era la planilla que presentábamos. Así lo hicimos todo un proceso de escogitación y al final presentamos
esa planilla mezclada. ¿El resultado cuál ha sido? El resultado es, aunque por supuesto hay que esperar todavía algunas cuestiones porque el voto cruzado también puede cambiar a una persona o a alguna posición, pero lo que todo nos indica es que nosotros como Arena sí vamos a haber terminado con un buen grupo de diputados y diputadas, jóvenes, algunos, experimentados los otros, y que vamos a poder trabajar en conjunto con las nuevas ideas de ellos, verdaderas nuevas ideas, y la experiencia de los otros a solventar los problemas que nos agobian a la población salvadoreña. Perfecto. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Don Jorge, no me resta de ser reiterativo y agradecerle por el tiempo dedicado. Sé que los múltiples compromisos del recuento precisamente que se está realizando hoy por hoy en el interior de CIFCO y del Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto la plenaria que se ha estado realizando al interior de la Asamblea Legislativa, aún así nos ha permitido esta noche poderlo tener acá y conversar sobre este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Sergio, gracias a usted y gracias a los televidentes, y yo estoy totalmente abierto cuando quieran hacer un foro con los diferentes secretarios generales de cualquier partido. Usted sabe que sí, obviamente yo lo traté de buscar. Así es, yo sé, yo lo reconozco, y yo al final dije, bueno, si los demás no pueden, yo con gusto estoy. Perfecto, muchísimas gracias, amigos televidentes. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 11 de marzo del 2015. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Será hasta mañana. Si le gustó la entrevista, coméntela. Pase muy buenas noches, que descanse, y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.